Muy buenos días, iglesia, y a todos los que nos ven y escuchan de las diferentes ciudades de Venezuela, desde Puerto Cabello, desde Valencia, desde Maracay, y aún usted que nos ve desde fuera de Venezuela, le damos un cordial saludo. Hoy queremos exaltar el nombre de nuestro amado Señor. Hoy queremos rendir nuestro espíritu, alma y cuerpo ante la presencia de nuestro amado Salvador, porque ante su majestad usted y yo podemos obtener todo lo que necesitamos. Y hoy es tiempo de alabar y exaltar el nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos, de aquel que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, a nuestro Salvador. La palabra del Señor dice en Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones, porque solo es nuestro Señor, solo hay uno a quien usted y yo podemos rendir honor y alabanza en esta mañana. Solo nuestro Señor. Agradecemos la bondad de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Entraré por sus puertas con acción de gracias, con alabanza, y diré: grandes cosas ha hecho el Señor. Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Levante sus manos. Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Eres digno, Señor. ¿Alguien puede exaltar la grandeza de Dios? Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Todos juntos. Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Porque solo hay uno a quien rendimos honor, a quien hemos entregado nuestras vidas. Solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria. Fuerte. Solo hay uno que es digno, Nuestro Señor Jesucristo. digno de gloria, digno de gloria, digno de gloria, digno de gloria. Levante sus manos al cielo. Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos, tú eres digno.
Solo hay uno que merece la gloria, el honor, la alabanza por los siglos de los siglos, y ese es nuestro Señor, el que le plació escogernos desde antes de la fundación del mundo, y que hoy, gracias a Él y a su sacrificio en la cruz, tenemos libre acceso a la comunión y al acercamiento a nuestro amado Padre, a nuestro Señor. Hoy rendimos honor al Cristo vivo, al que está sentado a la diestra del Padre, al que intercede por su pueblo en todo tiempo y en todo momento. La palabra del Señor dice en Salmo 96, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, temed delante de él toda la tierra. Y hoy queremos seguir exaltando y alabando el nombre de nuestro Señor, porque es por su amor, es por su grandeza, es por ese amor eterno que usted y yo podemos hoy rendirnos y acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y queremos seguir alabando a nuestro Señor por su poder, por su grandeza, porque Él es grande, maravilloso, hermoso nuestro Señor. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Y temed delante de él toda la tierra, temed delante de él toda la tierra, temed delante de él toda la tierra, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Y temed delante de él toda la tierra, temed delante de él toda la tierra, temed delante de él toda la tierra, porque grande es Jehová, nuestro Dios, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Sí, tú eres Grande y maravilloso es nuestro Señor, a quien honramos con todo nuestro ser, porque Él ha sido bueno, 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 en gran manera bueno con su pueblo. Delante de él toda la tierra, si temed, póstrese todo hombre, y temed delante de él toda la tierra, porque grande es nuestro Dios, poderoso es Él, nuestro Dios, porque grande es Jehová, poderoso, porque grande es Jehová, nuestro Dios. ¡Fuerte el aplauso! Qué hermoso es alabarle al Señor. Qué hermoso
hermoso es poder bendecir su santo nombre. Qué hermoso es poder acercarnos confiadamente al trono de su gracia y allí alcanzamos misericordia, porque nuestro Señor, nuestro Dios, es bueno y es misericordioso por siempre y para siempre. En esta misma sintonía, hijo de Dios, sigamos alabando a nuestro Señor, porque a eso el Señor nos ha llamado, a eso el Señor nos ha escogido, alabar y bendecir su nombre por los siglos de los siglos, porque no hay otro que pueda hacer lo que Él hace, no hay otro que pueda llamarse como Él, no hay otro que pueda mostrar su amor para con su pueblo como solo Dios lo ha hecho. Por eso le invito a que usted con sus ofrendas pueda decirle al Señor: gracias. Gracias, Dios, porque sabemos que tu mano no se ha cortado para bendecirnos. Gracias, Señor, por el empleo que nos has dado. Gracias por el empleo del esposo. Gracias por la provisión que tú sigues derramando día a día en nuestros hogares, porque sabemos que tú siempre vas a estar con nosotros y nos vas a dar lo que necesitamos. Y su palabra dice: ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Por eso usted y yo estamos invitados por nuestro amado Señor a que podamos presentar delante de Él la ofrenda que usted ha preparado en su corazón para el Señor, dándole desde ya las gracias, porque Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo proveedor, y en tiempos de dificultad y en tiempos de necesidad, el Señor sigue estando presente en su pueblo. Y en esta misma sintonía seguimos dándole gracias a Dios. Gracias por todo lo que ha hecho. Gracias por lo que Él es. El Señor para cada uno de nosotros es maravilloso, es bueno, es eternamente amoroso, porque con lazos de amor nos sigue tratando. Y hoy, en este tiempo especial en que usted ha apartado para nuestro amado Señor, que pueda verdaderamente de corazón adorarle, que pueda verdaderamente desde lo más profundo de su corazón exaltar a nuestro Señor, rendir nuestra vida ante Él, porque Él es el único que puede llenarnos de amor con sus brazos, con su palabra, con su amor eterno. Y la palabra del Señor dice en el Salmo 23, del 5 al 6, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Por eso, hijo de Dios, sigamos adorando al Señor, porque seguimos permaneciendo en su presencia, seguimos buscando su rostro, seguimos adorándole, porque en el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de nuestro amado Señor tenemos todo lo que necesitamos. Por eso seguimos adorándole, seguimos exaltando, seguimos reconociendo que en su sangre hay poder, en su resurrección hay poder. Nunca ha perdido una batalla. Su nombre tiene todo el poder. Sus palabras son espíritu y vida, y dan aliento a nuestro ser. a mi ser. Gracias, Jesús. En el desierto Él es Dios, Siempre es Dios, siempre. y su gloria hoy podemos ver. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de
Con Él tenemos todo lo que necesitamos. Gracias porque tu favor siempre está con nosotros. Él me libra de todos mis temores y borra toda transgresión. En todo tiempo eres Dios. Mi adoración es para Él. Y hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección. Hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección. Hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Así es, Señor. Hay poder en tu sangre, hay poder en tu resurrección, hay poder en tu palabra, porque tu palabra es la única que puede transformar nuestras vidas. Solo en el nombre de Jesús, porque todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y usted y yo fuimos escogidos para glorificar el nombre de Jesús. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. En su nombre hay poder, en su presencia hay poder, en su resurrección hay poder, en su sangre hay poder, en su palabra hay poder, en el nombre de Jesús. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Gracias, Señor, porque el mismo poder que resucitó a Jesús es el que nos levanta cada mañana, es el que nos lleva a esforzarnos a seguir en el camino de la fe. Gracias, Señor, porque es por tu amor, es por tu gracia, es por tu perdón que hoy podemos tener libre acceso a tu palabra y a tu presencia. Sabemos, Dios, que en tiempos difíciles tu gloria sigue manifestándose en nuestras vidas, en nuestra familia y aún en nuestro país, porque usted y yo seguimos depositando nuestra fe en lo que dice la palabra del Señor. Y con todo nuestro ser queremos seguir escuchando la palabra del Señor, ese mensaje especial y propicio a nuestras vidas que el Señor ha preparado de manera especial el día de hoy. Por eso oramos para que el mensaje que Dios ha preparado hoy a través de la predicación penetre en nuestras vidas, que pueda despertar nuestros sentidos espirituales y que podamos no solo ser oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Muchísimas gracias te damos, Dios, porque sabemos que tú
seguirás formándonos como esos obreros que tú quieres que seamos, como esos servidores que tú quieres que seamos. Habla directamente a nuestra mente y a nuestro corazón y transforma en nuestras vidas lo que tengas que transformar. Y que nuestra manera de pensar hoy, a través de tu palabra, sea renovada a través del poder de tu Espíritu Santo. Muchísimas gracias te damos en este tiempo, Señor, y queremos quedar en tu divina y santa presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, iglesia. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Agradeciendo a Dios por el inmenso privilegio de estar aquí en este día especial, en este día consagrado al Señor. Y que hoy, en este tiempo, la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros, seas tú que estás viéndonos a través de la plataforma de YouTube, o seas tú que tal vez nos estás escuchando a través de los audios de WhatsApp, que el Señor sea hablando a su vida en este tiempo. Saludos a toda la iglesia. Estamos en la serie de temáticas sobre la importancia de conocer a Dios. Y hemos estado hablando sobre las características de Dios. Y entre esas características hemos estado viendo sobre la Trinidad, hemos estado hablando sobre la inmutabilidad. Y en estas semanas que han pasado hemos tratado específicamente sobre la soberanía de Dios. Y entendiendo la soberanía, podemos darnos cuenta de que Dios tiene el control de todo. Que Dios es quien gobierna todo y que Él es soberano sobre toda la creación. Y hoy, en este día, siguiendo hablando de la soberanía de Dios, vamos a hablar acerca de que la soberanía de Dios hace posible la salvación del hombre. Fíjese bien, porque la salvación, cuando hablamos del término salvación, no es un resultado de la voluntad, no es un resultado del mérito, no es el resultado de algún sacrificio religioso, no es el resultado del amor, ni mucho menos de la buena intención del hombre. Todo esto que le acabo de hablar anteriormente tiene que ver con el hombre, que no es voluntad del hombre, no es mérito del hombre, no es sacrificio del hombre, no es amor del hombre, ni mucho menos buena voluntad del hombre. Porque si nosotros vamos a la palabra de Dios, nos vamos a encontrar de que dice que la salvación es de Jehová. Eso lo dice el Salmo capítulo 3, versículo 8. La salvación es de Jehová. Por eso, todo aspecto de la salvación nace del propósito y de la voluntad y del plan de Dios. Esta es una maravillosa noticia porque todo nace del propósito, del plan y de la voluntad de Dios. Por eso, como dice su palabra, vemos como dice en Romanos capítulo 9, versículo 15 y versículo 16. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Podemos ver la palabra que nos está diciendo que no depende de nosotros, depende de Dios que tiene misericordia. Y aquí, como seres humanos, tenemos que entender que nosotros no podemos conquistar, ni mucho menos dominar, la compasión de Dios. Nosotros no podemos conquistarlo a Él. Él ya tiene una decisión. Él tiene misericordia de quien Él quiere. Por eso, cuando vemos esta palabra, es porque Él ha decidido tener misericordia. Es la decisión del Padre, es su voluntad soberana de tener misericordia. Y si nosotros nos ponemos a ver que Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia, porque lo acabamos de leer,
del que Él quiere tener misericordia. Eso quiere decir que el Señor nos salva a todos, nos salva a todos. ¿Y por qué? ¿Por qué el Señor nos salva a todos? Vamos a surgir estas preguntas. ¿Es porque son pecadores? ¿Es porque la gente es muy pecadora? De ninguna manera. Porque la misma palabra de Dios dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso lo dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 15. Fíjense que está hablando el apóstol Pablo, una persona a quien nosotros consideramos un héroe de la fe, un héroe en la Biblia, un gran apóstol. Pero mire cómo él mismo se declara, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo estaba diciendo que él recibió la salvación por ser pecador, y ahí se consideró pecador y tuvo el privilegio de recibir la salvación. Entonces, por pecadores no es que Dios, por pecadores no es. También podemos pensar que es porque somos muy duros de corazón o la gente es muy dura de corazón. Tampoco, de ninguna manera, porque la palabra de Dios también nos dice que el Señor puede quitar el corazón de piedra de en medio de su carne, o sea, puede quitar la dureza del corazón y les daré un corazón de carne. Vemos el poder de Dios manifestado en este versículo, que es capaz de cambiar un corazón duro, renuente, indiferente a Dios, a un corazón dispuesto a buscarle y obedecerle. Entonces, siguen las preguntas. Entonces puede ser que la gente es muy terca, puede ser que son muy intratables o la gente es muy desafiante con Dios. Antes de yo responderle esta pregunta, vamos a evaluar nuestra propia experiencia. Vamos a evaluarnos. Porque mire, hubo un tiempo en que tú y yo seguíamos el consejo de la gente perversa. Seguíamos el ejemplo de esa gente, o éramos ejemplo para otros de nuestras malas acciones. Seguíamos el ejemplo de los pecadores. Queríamos hacer las cosas como ellos las hacían. Y se unía con los que andan burlándose de todo. Nos burlábamos de Dios, nos burlábamos de aquel que nos compartía. Hubo un tiempo en que nosotros hacíamos eso. También hubo un tiempo en que nosotros no queríamos ir a Cristo, no queríamos ir al Señor, no queríamos ir a reconocerle y aceptarle y recibirlo en nuestras vidas, para tener vida, como dice su palabra. En cambio, nosotros tenemos que ver esto. Hubo ese tiempo en nosotros, así como también dice la palabra. Esta palabra es muy clara. Le dicen a Dios: aléjate de nosotros. Hubo un tiempo en que estábamos así, que no queríamos a Dios cerca de nosotros. También decíamos: no queremos seguir tus caminos. ¿Para qué voy a ser cristiano? ¿Qué es el Todopoderoso para que tengamos que rendirle culto? ¿Qué ganamos si le oramos a Él? Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios en Job capítulo 21, versículos 14 y 15. Vemos que queríamos estar alejados de Dios, no queríamos seguir sus caminos, nosotros considerábamos quién era Dios, para qué nosotros tenemos que rendirle culto a Dios. ¿Para qué orar? ¿Qué vamos a ganar nosotros buscándole a Él? Entonces, tenemos que reconocer que hubo un tiempo en que nosotros también estuvimos así. Éramos tercos, éramos desafiantes, éramos altaneros delante de Dios. Pero, ¿cómo es que de esta actitud que le acabo de describir, cómo ahora todo cambió? ¿Cómo es que ahora todo ha cambiado en gran manera? ¿Cómo cambiamos nuestra enemistad de estar enemistados con Dios a estar en paz con Él? Y de eso se basa este tema. Porque miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Por la gracia de Dios, escuche bien, por la gracia soy lo que soy.
Hoy somos lo que somos por la gracia de Dios. Si hoy tú tienes el privilegio de conocer a Cristo, es porque formas parte de su gracia. Por la gracia de Él, hoy eres lo que eres. Hoy somos lo que somos por la gracia de Dios. Por eso es que la presencia y el amor de Dios fueron dados a través de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Ver que la presencia de Dios, ver que el amor de Dios nos fue dado a través de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, y el Espíritu Santo nos guía a que podamos buscar su presencia y amarle a Dios. Nosotros nos amamos primero a Dios, Dios nos amó primero a nosotros. Y tal vez usted puede decir, claro, hubo un momento, hubo un tiempo en que yo estuve dispuesto y tomé la decisión de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Claro que sí tuve ese tiempo, ¿cómo no? Y obviamente eso es cierto, pero le digo algo, fue el Señor quien le hizo a usted estar dispuesto a creer. Porque Dios es el que produce en cada uno de nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Vemos que la palabra nos está diciendo, eso lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Él produjo en usted el querer como el hacer por su buena voluntad. Significa que no escapamos de la soberanía de Dios. No es que nosotros elegimos a Dios, sino que Dios ya tenía destinado o predestinado elegirnos a nosotros como sus hijos. Por eso es que usted ni nadie puede salvarse cuando quiere. Nosotros no somos salvos cuando queramos, ni porque queramos, sino que esto es un privilegio. Tenemos un privilegio, y ese privilegio es la salvación que solo viene de Dios. La salvación que solo puede darnos Dios. Ahora bien, ¿por qué no todos son salvos? La razón clara y sencilla es porque Dios no salva a todo el mundo, es porque Él es soberano en la salvación. Dios no salva a todo el mundo porque Él es soberano en la salvación. Significa que Él tiene el control en la elección de quienes han de ser salvos. Y ese Dios soberano nos da el privilegio a ti y a mí, tú que estás escuchando por primera vez y tú que llevas tiempo en la vida cristiana, Dios te está dando el privilegio de creer. Dios te está dando el privilegio de que le creas. ¿Por qué? Porque la fe es un regalo de Dios. Y la Biblia dice que no es de todos la fe. No es de todos la fe. Eso lo dice 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2, la parte B de ese versículo. Por eso es que es importante entender que Dios no concede este regalo a todos. No todos van a tener el regalo de creerle a Él. Por eso es que la fe, cuando hablamos de la fe corresponde de la fidelidad de Dios. Dios en su infinita fidelidad nos dio el regalo de creer en Él. Por eso es que la palabra dice que fiel es el que os llama. O sea, formas parte del llamado de Dios. Somos llamados por Dios. Fiel es el que nos está llamando y el cual también lo hará. Eso lo dice 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24. ¿Y a quién se le ha otorgado este regalo? ¿A quién se le otorga este regalo? ¿Acaso hay algún tipo de requisitos para que reciba este regalo de la fe para creer y ser salvo? Mire, esa persona del que te hablé en ese versículo, el cual se consideraba el primer pecador y que fue salvado, que es el apóstol Pablo, dice lo siguiente: como siervo de Dios y apóstol del Señor Jesucristo, dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. El apóstol Pablo está diciendo
que es conforme a la fe de los escogidos de Dios. Dios otorga la fe a los escogidos, a los que son escogidos por Él. Por eso esta fe que estamos hablando se apoya en la predestinación de Dios, en la predestinación divina. Por eso es que usted no llega a ser elegido por su fe. Yo tengo fe en Dios. Mi fe mueve a Dios. No es así. No es que usted fue elegido por su fe, sino que usted recibe la fe. Usted recibe el regalo de la fe. Y así es que usted llega a ser creyente, porque usted fue escogido, porque somos escogidos. Y este regalo lo otorga a quien Él le place. Dios lo otorga a quien a Él le plazca. Por eso es que la fe es fundamental. La fe es la esencia del cristianismo. Es por la fe que usted se puede llamar cristiano. Es por la fe que usted puede llamarse seguidor de Cristo. Y esto sucede porque Dios, en su infinita gracia, en su gracia soberana, por su gracia, por su misericordia, lo escogió. Fuimos escogidos por Él. Dios lo apartó a usted y usted es hijo de Dios porque Dios lo escogió. Eso tiene que darnos motivos para darle la gloria al Señor, porque fuimos escogidos, fuimos apartados, fuimos seleccionados por Dios para ser llamados hijos de Dios. Así que es importante la fe. Usted no tiene fe, a usted se le otorgó la fe y tiene un regalo. Es hora de que nosotros ejerzamos nuestra fe cada día más, creyéndole al Señor y obedeciendo lo que dice su palabra. Y esto nos lleva al propósito de Dios Padre en la salvación. Y para este punto, me gustaría que estuviéramos leyendo nuestra Biblia, Romanos capítulo 9, versículo 21 al 23. Aquí vamos a poder ver una serie de versículos que nos habla acerca del propósito de Dios Padre en la salvación. En este Romanos dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Estamos hablando de que Dios es soberano. Y como Dios es soberano, Él puede usar a determinadas personas para cumplir su propósito, sin tener que rendirle cuentas a nadie. Dios puede usar a quien quiera para cumplir su propósito y Dios no tiene que darnos explicaciones. Lo que pueda estar pasando en nuestras vidas forma parte de la soberanía de Dios. Ojo, fue en el propósito de Dios. Y esto pasa, Dios hace cumplir su propósito. Y no tiene por qué explicarnos por qué estamos pasando por esto, por qué está sucediendo esto en nuestras vidas. Dios no tiene por qué darnos explicaciones. Sucede porque forma parte de su propósito. Y entienda algo, a Dios no lo mueve la voluntad humana. A Dios no lo mueve la voluntad humana. Dios lo mueve su amor. Dios lo mueve su misericordia. A Dios lo mueve su compasión. Dios se mueve por su amor, por su misericordia y por su compasión. No lo mueve la voluntad humana, no lo mueve la apariencia humana. Por eso mire, es absurdo y muy vacío que el hombre o que los hombres cuestionen la elección divina para la salvación. Es absurdo que nosotros cuestionemos por qué este sí y por qué este no.
Porque la Biblia nos está dando un claro ejemplo de que somos como el pedazo de barro. Y el pedazo de barro no puede cuestionar los propósitos que tiene el alfarero. Por eso nuestra existencia depende del Señor, depende de Dios. Y cuando tú y yo tenemos en cuenta esta perspectiva, nosotros eliminamos cualquier tentación en nuestra mente de enorgullecernos y llenarnos y pensar que somos algo o somos alguien por nuestros logros personales o por nuestros méritos. Quedan sin efecto al entender que nosotros somos como el barro ante el alfarero, donde el alfarero es Dios y el barro somos nosotros. Y fíjense que en esta época donde se exalta mucho la humanidad, donde la humanidad saca su orgullo intelectual, donde se exalta el hombre, y que como seres humanos estamos tan acostumbrados a darle más valor al dinero, a las posesiones, al intelecto y al éxito humano. Le damos más importancia a eso en este tiempo, donde el hombre lo quieren llevar a escalar y a escalar, considerándolo como un ser superior. Y vemos en la Biblia que no es así. Y hoy te invito a esto, sepa usted algo este día. Todo esto que usted presume, usted puede presumir sus éxitos, sus logros, todas sus metas, todas sus posesiones, todo el dinero que pueda tener, pero va a haber un día final. Y ese día, cuando usted muera, usted no se va a llevar absolutamente nada. Nada se va a llevar. El conocimiento que tiene queda sin efecto. Las posesiones las va a heredar otro. Así como dice la Biblia, ahí Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Eso lo dice Lucas capítulo 12, versículo 20. Entonces, nuestra vida es una mera existencia cuando vivimos con estos principios, queriendo vivir para nosotros. Y en realidad no estamos viviendo, solo estamos existiendo. Por eso el barro, este barro que estamos leyendo en la palabra, que estamos leyendo en Romanos, no tiene vida alguna, es inanimado, no tiene ningún tipo de vida, no tiene decisiones. Este barro representa la humanidad caída, una humanidad tan inútil y tan incapaz de que no puede hacer absolutamente nada. Por eso es que usted tiene que entender que el destino final de cada individuo se decide por la voluntad de Dios. Su destino se decide por la voluntad del Señor, no por usted, porque hoy estamos, mañana no sabemos. El que sí sabe todo es el Señor, el Dios soberano que tiene control de todo. Entonces, aquí vemos el propósito en la salvación. Y aquí podemos ver el hecho de la elección de Dios. Antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuera formado, Dios hizo una elección, Dios hizo una selección, Dios apartó y Dios escogió. En la Biblia podemos ver que ese Dios Padre soberano en la salvación está presente. Y vamos a ver algunos ejemplos. Entre esos podemos conseguirnos en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 48. Vamos, yo le invito hoy a que abra su Biblia y vamos a estudiar la palabra del Señor. Miren lo que dice este versículo. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna.
Este versículo es una sencilla declaración de la elección soberana de Dios. Una declaración sencilla pero importante, fundamental, de la elección soberana de Dios. Por eso es que Dios, en este versículo, se le da el puesto que le pertenece como gobernante del universo y que puede hacer como Él quiera y que nunca decidirá hacer nada injusto ni maligno. Dios no tiene maldad, no hay malicia en Él, no hay maldad en Él, no hay pecado. Así que podemos estar seguros que las decisiones que Él tome no van a ser malas, ni mucho menos injustas. Porque Dios escogió a algunos antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que estuviésemos en Cristo. Dios escogió. El hombre es un agente moralmente libre, somos libres. Y que si usted acepta a Cristo como Señor y Salvador, usted va a ser salvo. Moralmente somos libres, entre comillas. Pero nosotros al elegir, al aceptar, ¿por qué somos moralmente libres? Porque Dios nos lleva a tomar la decisión. Si usted acepta a Cristo como Señor y Salvador, será salvo. Y si no lo acepta, será condenado. Y no va a ser condenado por Dios, porque Dios lo eligió, sino por su propia elección. La gente elige, el ser humano elige, toma la decisión. Y no por ningún acto de Dios. Porque mire, si toda la humanidad, si nosotros como humanidad recibiésemos lo que merecemos, todos estaríamos perdidos. Todos nosotros nos merecemos la perdición. Pero en su gracia, el Señor con su compasión, misericordia y amor, envió a su Hijo aquí a la tierra a morir por nosotros. Y dice la palabra, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo dice Juan 3:16. Por eso Él desciende y salva a algunos. Está diciendo todo aquel, o sea, está disponible para todos, pero no todos lo van a aceptar. Él tiene a su pueblo escogido. Por eso es que la soberanía de Dios es absoluta. Pero nunca es ejercida condenando a hombres a que debieran ser salvos. O sea, Dios no obliga. Aquí estamos diciendo que Dios no está obligando a la gente a ser salva. Pensando como que Dios fue caprichoso en su elección y obliga a la gente a que se salve, como que lo tiene que hacer a juro. No. Nosotros tenemos que pensar o considerar que el resultado en la salvación de los hombres, de cada uno de nosotros fuimos salvados porque merecíamos la perdición, estábamos perdidos y le damos gracias al Señor que nos salvó. Por eso creer es la consecuencia. Cuando tú y yo creemos es consecuencia y no la causa del decreto de Dios. Dios decretó elegirnos, apartarnos, seleccionarnos para que fuésemos salvos. Y como Él tomó esa decisión, nos dio el regalo de creerle. Y como consecuencia le creemos, le aceptamos y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Esto demuestra que el creer es el resultado de la elección de Dios. Tú crees porque fuiste elegido por Dios. Si tú hoy estás escuchando esto por primera vez, hoy te invito a que tienes una invitación, que aceptes a Cristo y que si tú crees es porque has sido elegido por Dios. Dios es quien escoge al hombre para salvación, no lo contrario. Y la gente, porque la gente puede decir, mire, he escuchado bastante esta frase, no sé si usted también la ha escuchado o usted mismo la ha dicho. Yo antes de morir voy a recibir a Cristo. Yo cuando quiera lo recibo.
Déjenme primero vivir mi vida y después yo decido recibir a Cristo. Déjenme alcanzar todo lo que tenga que hacer y después le acepto a Cristo. Otras personas piensan según sus filosofías o lo que el mundo les dice, que todos los caminos nos llevan a Dios, que hasta usted mismo es su propio Dios, que usted mismo puede construir su propia salvación. Algunos ni siquiera consideran a Dios, más bien piensan que la salvación de ellos está en lo que ellos hagan, en lo que ellos obtengan según sus esfuerzos, según su talento, según sus habilidades, según sus fuerzas. Piensan que pueden ser salvos según eso. Y aún existen más osados, personas más osadas, que pensando que con frases como yo declaro, yo decreto o yo arrebato, como una forma de expresión espiritual poderosa, pensando yo declaro que soy hijo de Dios, yo me declaro, yo decreto, yo arrebato. Ahí lo que existe es un mero emocionalismo. Creen que pueden alcanzar, o mucho peor, pensar que podemos obligar a Dios a cambiar su decisión o su designio. Y no es así, hijo de Dios, no es así. No es cuando usted quiera. No es según sus filosofías o sus pensamientos o las filosofías o pensamientos del mundo. No son sus esfuerzos, ni mucho menos lo es el falso cristianismo posmodernista. Es la gracia. Es el favor de Dios soberano el que nos alcanza, el que te alcanzó a ti y a mí, el que te puede alcanzar a ti, hijo de Dios. Porque Él te eligió, Él te escogió para que fueses salvo y fueses parte de su pueblo. Así que hoy tienes el privilegio y el regalo más grande, el regalo de creerle, el regalo de la salvación, de haber sido elegido por la gracia soberana de Dios. Y eso nos lleva al siguiente versículo. En Romanos capítulo 11, versículo 5 y versículo 6, dice así: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente, escogido por gracia. Escuche bien, escogido por gracia. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Por eso Dios no escoge a este remanente que acabamos de leer en la palabra basándose en las buenas obras o en su perfecta obediencia. No, Señor, sino por su gracia. Este remanente fue escogido por la gracia de Dios. Porque mire, vamos a analizar. Un regalo no se puede ganar. Usted no se gana un regalo, usted le dan el regalo y usted lo recibe. Lo que es gratis no se puede comprar. Sería ilógico que nosotros algo que nos vayan a dar gratis le preguntemos cuál es su precio. Lo que nos dan gratuito no lo pensamos dos veces y lo agarramos. Y lo que es inmerecido no puede merecerse. Lo que nosotros tenemos que entender es que no lo merecíamos. No podemos dar méritos para poder merecerlo. No lo merecíamos, pero Dios nos hizo merecedores. Por eso la elección de Dios se basó en la gracia, no en las obras. Porque si fuese por la gracia, nadie, absolutamente nadie, podría haber sido escogido por Él. No hubiese elección, no hubiese habido una elección. Y si el hombre fuera perfecto, mire, vamos a suponer el caso, si el hombre fuera perfecto en todo, o sea, sin pecado, o sea, fuese
perfecto, sin pecado y sin mancha. Esa persona no necesitaría de la salvación porque no está perdido en el pecado. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que nosotros estamos perdidos en el pecado. Todos hemos pecado y estamos perdidos, y por eso nuestra salvación depende del favor de Dios, depende de la misericordia de Dios, depende de que en su gracia nos elija para ser salvos. Usted puede ser una persona muy religiosa que guarda la ley perfectamente, y le digo algo, tampoco eso trae salvación, porque nadie, aún en los tiempos antiguos, Señor dio su ley y nadie, absolutamente nadie pudo guardar la ley perfectamente, como lo dice. Guardarla perfectamente. Pecó el pueblo, falló el pueblo, se distrajo el pueblo, se apartó de Dios el pueblo. No pudieron guardar la ley. Si la salvación dependiera de nosotros o de nuestras obras, nunca podríamos llegar a saber si nuestras obras son muy buenas o son tan buenas para poder ser salvos. Si habláramos de que dependiera de nosotros. Porque tal vez se va a comparar con otro que hizo algo mucho mejor que usted. Y si él hizo algo mejor que usted, merece la salvación. Gracias a Dios que no es así. También, si la salvación dependiera de nuestra capacidad de mantenernos firmes, tú que eres cristiano, mantenerse firme. ¿Cuántos saben que algunas veces es difícil mantenerse firme? Si la salvación dependiera de esto, entonces podríamos ser salvos hoy y mañana estamos perdidos. Porque un día estamos bien y el otro día fallamos. Entonces, gracias a Dios que no es así. Porque es la gracia. La gracia brinda a la persona una posición perfecta ante Dios. ¿Por qué? Porque no es que usted sea perfecto. Estamos claros, no somos perfectos. Pero somos perfeccionados en Cristo y a través de Cristo. Porque ahí es donde el Señor se va perfeccionando su carácter. Va perfeccionándonos conforme al carácter de Cristo. Y eso solo sucede bajo la gracia soberana de Dios. Por eso cuando usted entiende la gracia soberana o que estamos bajo la gracia, hay alguien que habita en nosotros y ese es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo en usted, en el momento que acepte la salvación, lo va a llevar a usted a la perfecta obediencia al Padre. Lo va a llevar a usted a dirigirlo, cómo obedecer al Padre, a darle el permiso. Por eso usted tiene que entregarle el control del trono de su vida al Espíritu Santo. Y esto no es para merecer el favor de Dios, sino que va a ser una respuesta en amor a esa elección soberana que Dios tuvo sobre cada uno de nosotros. Y ese amor que nosotros podemos profesarle a Dios no es de palabras, es de obediencia. Y también el servicio, servirle a Él. El servicio del Señor va a ser un privilegio, va a ser un gozo y no algo pesado, algo agotador o algo para buscar méritos. De ninguna manera, porque cuando entendemos la gracia de Dios, de que fuimos elegidos por su soberanía, nos motiva el amor por Él y no el mérito, ni mucho menos el miedo o el temor. La gracia también enriquece nuestras vidas, llevándonos ¿a qué? A darle las gracias, a tener acción de gracia, a adorarle y alabarle. Si en su vida se ha perdido eso,
evalúe su salvación. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su vida en el concepto de la gracia? ¿Está viviendo en la gracia o está viviendo en sus propias capacidades? Por eso, si ya sabemos esto, que fuimos escogidos por su gracia, esa gracia gratuita e inmerecida, usted todavía, ahí donde usted está, puede estar pensando que se le hace más fácil a Dios amar a una persona cuando es buena. Evalúe allí. Piensa allá en lo íntimo de su corazón que Dios lo escogió a usted porque usted se lo merecía. ¿Cree que la conducta de algunos es tan mala que Dios no puede salvarlos? Considerar que aquellos no pueden ser salvos porque, mire, esa gente es mala. Pues déjeme decirle que si usted piensa de esta manera, es porque no ha entendido muy bien que la salvación es gratuita y que Dios la otorga a quien Él quiere. No se puede ganar, ni toda ni en parte. No puede ganar una parte de la salvación ni toda la salvación. Solo se puede aceptar con agradecimiento y alabanza, sabiendo que no lo merecíamos, y le damos gracias a Dios por darnos su gracia y su favor, que aunque no lo merecíamos, hoy lo tenemos y podemos alabar al Señor. Entonces, estar bien fundamentados en la gracia, o entendiendo bien la gracia soberana de Dios, eso va a traer un cambio en nuestras vidas. Cuando tú entiendes que es gratuito, es inmerecido, que no se trata de ti, sino que Dios en su elección soberana te escogió, tu vida puede cambiar. Tu vida va a cambiar. No te estoy diciendo que puede, va a cambiar. Por eso es importante que entendamos la gracia de Dios en nuestras vidas. Y esto nos lleva a los objetos de la elección de Dios. ¿Cuáles fueron los objetos, los motivos de la elección de Dios? En Efesios capítulo 1, capítulo 3, versículo del 3 al 5 y el versículo 11, dicen lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor, nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Y el versículo 11 dice: en Él, asimismo, participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad. Entonces, cuando Dios lo eligió a usted para que fuera su hijo, lo hizo por medio de Jesucristo. No fue antes de Adán, no fue antes de ni mucho menos fue antes de la caída de Adán o después de la caída de Adán, sino que fue mucho antes que Adán. Fue antes de la fundación del mundo. Fue antes de la fundación del mundo que Dios predestinó que fuéramos sus hijos. Lo que Dios hace es lo que siempre pensaba hacer. O sea, Dios lo que hace es lo que tenía pensado. No es que Dios de repente se le prendió la chispa e hizo algo diferente. Lo hizo por impulso. No. Dios no hace nada por casualidad. Dios no hace nada por impulso. Cuando leemos este versículo, indica que el plan de Dios es más antiguo que el mismo mundo. El plan de Dios está determinado desde antes de la fundación del mundo.
Y todo detalle era y es parte de su plan original. O sea, a Dios no se le escapa ningún detalle del mundo, de la sociedad, de la cultura actual, de nuestras vidas y de lo que podemos estar aconteciendo, lo que puede estar aconteciendo en nosotros. Porque la Biblia afirma que antes de la fundación del mundo, fíjese esto, antes de la fundación del mundo, Cristo fue destinado a ofrecerse como Cordero de Dios. O sea, ya estaba predestinado eso. Antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió para que fuésemos, ¿qué? Fuésemos santos y sin mancha, lo acabamos de leer en la palabra, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso lo dice la Biblia en Romanos 8:29. Y nos ha escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, todo esto fue antes de la fundación del mundo. Y antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió a cada uno de nosotros. Y también antes de la fundación del mundo, preparó de antemano las buenas obras en las que usted y yo debemos andar. Eso lo dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Por eso es que nosotros no somos hijos de Dios por generación. La palabra generación me estoy refiriendo a nacidos como hijos. No, Señor, sino por la regeneración. Nosotros somos hijos por la regeneración. A través de Cristo, que eso significa que es a través de Cristo que somos adoptados como sus hijos. ¡Qué privilegio! Somos hijos por medio de una relación espiritual, habiendo sido redimidos por Cristo. Qué hermoso privilegio o qué gran noticia es que usted pueda entender que es por Cristo, que a través del sacrificio en la cruz del Calvario, que su sangre es la que nos redime y nos acerca a una relación correcta con Dios. Por eso entiende algo, Dios nos escogió en Cristo. Así que la salvación depende completamente de Dios, no depende de nosotros. Nosotros no somos salvos porque lo merecíamos o porque lo merezcamos, sino como lo he dicho anteriormente, somos salvos por su gracia que se nos da a nosotros gratuitamente. No influimos, de ninguna manera fuimos influencia en la decisión de Dios para ser salvos. Él lo hizo de acuerdo a su plan. Qué hermoso. O sea, desde antes de la fundación del mundo, usted ya estaba en el plan de Dios. Y no hay lugar para creer que la salvación dependa de nosotros, ni mucho menos para darle lugar al orgullo, que es por nuestros méritos, que es por nuestros talentos, que es por nuestro conocimiento. No, Señor. Somos salvos porque Dios nos escogió, por su elección soberana. Y cuando este versículo nos habla de que fuimos predestinados, significa que Dios nos dio un destino de antemano. O sea, de antemano ya Dios tenía un destino para cada uno de nosotros. Y ese destino nos fue dado en amor. Por eso dice la Biblia, en amor, que Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Tú y yo somos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y por eso es importante que tú y yo obedezcamos su voluntad. Es importante que tú y yo obedezcamos su voluntad y sus propósitos en nuestras vidas. Porque mire, mucha gente recibe a Cristo, y más en estos tiempos, claro que sí. Mucha gente recibe a Cristo, pero después, ese es el problema. Después, ¿qué pasa? La gente quiere hacer lo que quiere con su vida, cuando quiere y como Él le plazca. Pero nos olvidamos del detalle que va a haber un día final.
Y ese día final, la obra de cada uno de nosotros se hará manifiesta. Porque el día la declarará, dice la palabra del Señor, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Si bien, escuche bien esto, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, aquí, en lo que acabo de leerles, 1 Corintios capítulo 3, versículo 13 al 15. Aquí nos está diciendo que el día final, la obra de cada uno de nosotros será manifiesta. Y que en los versículos anteriores habla de 6 elementos, 3 que son perecederos al fuego, como lo es el heno, la hojarasca y la madera, y 3 que son fuertes, o sea, son resistentes al fuego, como lo es el oro, la plata y las piedras preciosas. Si usted quiere edificar su vida en el heno, la hojarasca o la madera, que eso significa que usted quiere construir su vida a su manera, darle más valor al mundo, darle más valor a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne, a la vanagloria de la vida. Eso significa decidir vivir bajo los principios del mundo. Entonces eso va a traer una consecuencia. Y es que cuando usted esté en la presencia de Dios, usted verá que todo eso a lo que usted le dedicó vida, alma y pasión, es una pérdida ante Dios. Porque usted no edificó su vida en el temor, en la reverencia y en la obediencia de Dios y a su palabra. Y cuando hablo de esto, hablamos de oro, plata y piedras preciosas. Ahí es donde podemos edificar nuestra vida, en el temor, la reverencia y la obediencia a Dios y su palabra. Entonces, si usted edifica su vida en madera, heno y hojarasca, usted no recibirá las coronas que el Señor promete en su palabra. Y sobre todo, entraremos, sí Señor, entraremos, pero como dice la palabra, como quien se salvó del fuego. ¿Y qué significa esa palabra? Significa que entraremos avergonzados ante la presencia de Dios. Seremos salvos, pero estaremos avergonzados delante de Él por vivir en la tierra una vida que no fue agradable a Él. Qué sencilla es la palabra de Dios y qué aguda, qué directa es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Y en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2, miren lo que dice. Seguimos hablando de la elección de Dios. Miren lo que dice aquí: elegidos según la presciencia de Dios. La presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Quiero invitarle a que entienda lo que es la presciencia, ¿no? La presciencia divina tiene que entenderse como el amor eterno de Dios y su propósito para su pueblo. ¿Cuál es el pueblo? Su iglesia. Cuando leemos que tú y yo fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre, significa que en una eternidad pasada Dios lo eligió a usted para que le perteneciese. O sea, desde la antigüedad Dios lo eligió a usted y a mí para pertenecerle. Entonces esto significa que nosotros estamos presentes en Cristo ante la mente de Dios. Fuimos apartados en Cristo por Dios. También significa que fuimos elegidos en Cristo como los objetos especiales de su aprobación y su amor. Por eso es que la elección o la salvación del cristiano llegó exactamente como Dios sabía o como Dios quería que llegara a ser. Yo no sé cuántos años tiene usted en la vida cristiana o bajo qué circunstancia llegó usted a los caminos de Dios. Y si hoy
estás conociéndole por primera vez, déjame decirte que Dios lo está haciendo como Él quiere y como lo tenía planeado. Dios cumplió su propósito, o Dios cumple su propósito en nosotros y hace como Él quiere. Por eso es que sus planes se dan como Él sabía que iban a hacer. A Él no lo toma nada por sorpresa. Por eso es que el plan de salvación no fue una cosa del momento, sino que fue un propósito divino, fue un propósito eterno. Por eso es que la elección de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad, o sea, durará toda la eternidad. Nadie le puede decir lo contrario. Si usted fue elegido por Dios, eso es desde la eternidad y hasta la eternidad. Fuimos elegidos por Dios el Padre, claro que sí, demos gracias a Dios por eso. Y fuimos separados fuimos separados para la fe por el Espíritu. Y también fuimos limpiados por la sangre de Cristo. Y eso, como lo he dicho, nos tiene que llevar a darle gloria a Él y darle las gracias por haber sido apartados por Él. No es tu pensamiento, es que fuiste escogido y apartado por Él. Por eso es que la Biblia nos dice claramente que Él escogió a un pueblo para que sea salvo. Y como somos su pueblo, mire lo que dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces dice el versículo, que a los que aman a Dios. ¿Cómo sabemos si amamos a Dios? La Biblia también nos responde, si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Entonces, si usted desea la salvación que Dios puede otorgar, ese deseo da una evidencia clara que te ama y que está obrando en ti. Eso da una evidencia de que tú formas parte del plan y de la elección soberana de Dios. No hay necesidad de tener miedo o temor de que Dios no me escogió. ¿Será que Dios me escogió? ¿Será que Dios me tomó en cuenta? Si tú le estás buscando sinceramente, es porque seguramente formas parte del plan de Dios, formas parte de la escogencia de Dios. Porque mire algo importante, por naturaleza nadie busca la salvación en Dios. Por naturaleza, todos nosotros estamos espiritualmente muertos y separados de Dios. Y esta verdad nos tiene que dar aliento a cada uno de nosotros, porque la fe es un regalo de Dios. Así que si tú hoy crees, si hoy estás creyendo, Dios te ha dado ese regalo de creerle. Dios te ha dado ese regalo de que tú tengas el deseo de creerle y de entregarle tu vida. Esta verdad es una verdad maravillosa. Por eso nosotros tenemos la mayor bendición que tiene el ser humano. Nosotros tenemos la mayor bendición que puede tener el cristiano. Y esa mayor bendición es que Dios lo escogió a usted antes de la fundación del mundo, no por mérito o porque lo mereciera, sino por su gracia. Por eso, el mayor regalo, el mayor tesoro, la mayor bendición y el mayor bien que puede tener el ser humano es Dios en su vida. Es Dios en su vida. Y nosotros tenemos que valorar eso, tenemos que darle el valor que se merece. Así como están estas parábolas que le voy a leer para finalizar. En Mateo capítulo 13, versículo 44, está el 45 y el 46 también, vemos estas parábolas. Mire esto, el reino de Dios es como un tesoro escondido en un campo. Un día un hombre encontró el tesoro y lo escondió otra vez.
Estaba tan feliz que fue y vendió todo lo que tenía y compró ese terreno. Por un tesoro escondido, el hombre salió, vendió todo y para comprar el terreno. Lo dio todo por ese tesoro especial. También vemos que sigue el versículo y dice, el reino de Dios también es como un vendedor que buscaba perlas finas. Cuando el vendedor encontró una perla muy costosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Una perla. Por una perla fue y vendió todo. ¿Estarías dispuesto a darlo todo, a entregarlo todo, a dejarlo todo por Cristo? Por entender que el mayor regalo o el mayor bien que puedes tener no son tus posesiones, no es el dinero, no es el estatus, no es el conocimiento, sino que es Dios en tu vida. ¿Serías capaz de dejar todo eso o, como dice el apóstol Pablo, estimarlo como basura por el conocimiento de Cristo? Queda en su decisión, es su decisión, porque lo más precioso y lo más valioso, a lo cual tenemos que darle un énfasis de mayor importancia y valor, es la salvación. Es que tú y yo fuimos elegidos por la gracia soberana de Dios. Vamos a orar al Señor en este tiempo. Tú allí donde estás en ese lugar, yo te invito a que con tus ojos cerrados reflexiones en lo que acabamos de hablar el día de hoy. Y que hoy reconozcas que necesitas arrepentirte. ¿Arrepentirte de qué? Arrepentirte por haberte dedicado a buscar, a darle más honra a las cosas del mundo. A arrepentirte de vivir avergonzado por ser cristiano. A arrepentirte por estar avergonzado de obedecer la palabra de Dios. Arrepentirte por estar avergonzado de vivir de acuerdo al mundo. Pídale hoy perdón al Señor, porque esto nos lleva a entender que no valoramos el regalo más grande. Y que por avergonzarse de llamarse cristiano y por avergonzarse de vivir de acuerdo a la palabra en sus vidas, por eso la vida que está llevando personalmente, matrimonial, familiar, financiera, lo está llevando basado en el mundo. Pídale hoy perdón al Señor. La palabra de Dios dice que confesemos nuestros pecados. Y confiese que no hemos valorado o que usted no ha valorado el regalo más grande, el regalo más valioso que usted tiene aquí en la tierra. Que no es usted, no es su cónyuge, no son sus hijos, no es su dinero, no son sus éxitos, sino que el regalo más grande que usted tiene es que usted ha sido escogido por Dios. Vuelva hacia Dios. Usted fue escogido desde antes de la fundación del mundo, porque de nada sirve, hijo de Dios, que usted tenga grandes éxitos económicos, intelectuales, sociales, y perdamos la salvación. Es momento de que usted y yo nos arrepintamos y reconozcamos que no es por sus fuerzas, no es por sus talentos, es por la gracia del Señor que hoy somos lo que somos y estamos aquí por su gracia. Reflexione en esto y reconozca que si no fuera por su gracia, Señor, ¿dónde estamos estaríamos agradecidos. hoy? Si no tu fuera por gracia, su gracia, porque tu gracia ¿dónde nos ha estaríamos hoy? arropado, nos tiene aquí hoy. Te amamos, Señor, porque solo tu amor nos ha sostenido. Así Hoy es. podemos cantar de tu tierna gracia. Te amamos a ti, Señor. En oración, dígale a Él. Solo tu gracia
es la que abre puertas. Solo tu amor es quien me sostiene. Y yo no entiendo por qué me escogiste habiendo muchos aquí. No sé lo que pasa, pero gracias te doy, porque en tu mirada me vistes tú a mí. Y habiendo otros que hagan lo mismo, me escogiste a mí. Así es, Señor. Muchas gracias. Solo tú abres puertas que yo no entiendo, no. Que no lo entendamos. Y si otros me preguntan por qué estoy aquí, yo les contestaré. Y que hoy sea tu identidad, Hijo de Dios. No es por mis fuerzas, no es por lo que sé hacer, no es por lo que tengo, es por tu tierna gracia. Solo por su gracia. Tu tierna gracia. Esa gracia soberana. Tu tierna gracia. Por haber sido elegidos por Él. Y nada más. Gracias, Señor, porque no se trata de nosotros. Hoy te pedimos perdón, Señor, por pensarnos algo que no somos, por darle más valor al mundo, a sus cosas. Si Dios te ha dado algo, no es por y que hemos perdido de vista, Señor, solo es su que gracia. el mayor regalo en nuestra vida que podemos No importa tener en qué posición estés, no importa todos los bienes que puedas tener, y que es su gracia que te ha llevado allí. Aún si has caminado solo hay en el que Señor, tener un corazón agradecido. Hoy vuélvete al Decir, Señor, Señor, porque es por tu su gracia, solo es su tu gracia que nos sostiene. Dios te ha sostenido por su gracia. Así que entiende, Hijo de Dios. No es por mis fuerzas, no es por lo que sé hacer, no es por lo que tengo, es por tu tierna gracia. Tu tierna gracia, tu tierna gracia. Gracias, Padre. Y nada más. Gracias, Señor. Oh, nada más. Solamente Cristo, solamente en Él. La vida es nada y todo se acaba. Solo tú haces al hombre feliz, Señor. En ti está nuestra verdadera identidad, nuestro verdadero valor. Y por eso nos volvemos a ti y alabamos tu gracia. Alabamos tu gracia soberana, alabamos tu elección soberana, Señor, sobre cada uno de nosotros, que no lo merecíamos y que es un regalo que hoy podamos aceptar creyéndote y valorarlo obedeciéndote cada día en nuestras vidas, Señor. Enséñanos el camino por donde debemos andar para vivir conforme al llamado o dignos del llamado de nuestra vocación, de que somos tus hijos, de que somos hijos de Dios, de que somos adoptados como tus hijos y que por esa gracia soberana, por esa elección soberana, hoy estamos aquí delante de tu presencia. Reconózcalo en su camino, reconózcalo en su vida. Si tú hoy no lo has recibido como Señor y Salvador, hoy acéptalo. Hoy ábrele las puertas de tu corazón e invítalo a que se siente en el trono de tu corazón. Le puedas decir al Señor, gracias. Decirle hoy, te necesito, Señor. Señor Jesús, yo te necesito. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal.
Gracias, porque en tu elección soberana tú perdonaste mis pecados y borraste mis rebeliones. Y hoy te entrego el control del trono de mi vida. Y te pido, Señor, que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Hoy te lo pedimos a ti, Señor, porque solo tú puedes hacerlo. Y que en tu gracia es donde verdaderamente hay vidas cambiadas y transformación. Te amamos, Padre Celestial. Te entregamos este tiempo y en tu santa presencia queremos quedar. Amén y amén.